Muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Hablando Cocktail Leaders, el primero de vuelta al cole. Tuvimos el de ayer la semana pasada por septiembre de inicio de temporada y hoy estamos aquí con Ana Carmona. Hola Ana, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas Álvaro, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Álvaro, nos hemos conocido en persona por fin, ¿eh? Sí, ha estado bien, unas sidras ahí juntos. Estuve por aquí, por Asturias, la semana pasada con la family y hicimos un Hablando con Tech Leaders versión Sidra. Sí. Está bien para ponernos al día, pues eso, las magias de internet, hemos montado el podcast y llevamos todo esto sin habernos visto en persona hasta el otro día. Una temporada entera. Pues eso, aquí estamos para una charleta interesante, otra vez que lo hacemos de viernes, así que si nos notáis un poco cansados es la vuelta al cole y que es viernes, pero esperemos estar animados. Y nada, Ana, como siempre, te dejamos que te presentes tú y a partir de ahí arrancamos con las preguntas. Venga, pues nada, presentarme, soy Ana Carmona, trabajo como Senior Engineer Manager en Adevinta, en el equipo de Platform. Para quien se crea, ¿qué es eso de Platform? Bueno, no llevo plataforma de infraestructura, sino de DevOps, de lo que sería de Developer Experience, ¿no? Llevo un equipo de gente bastante senior, que son staff principal, o sea, digamos que es otro nivel de problemas que te encuentras ahí. Y va a ser mi primer año en Adevinta, ahora en enero, y en el pasado he llevado más equipos de producto, equipos tanto juniors, mid, seniors, un poco mezcladito, y más o menos. Por aquí mi pequeño currículum. Pues muy bien. Bueno, y también involucrada en el mundo conferencia, haciendo comunidad, en Bastante. la Dev Software Crafter de Barcelona, ¿no? En la Sí, de Barcelona eres organizadora o estás en el comité o ambas. sí. En la Software Crafter de Barcelona he estado durante varios años en lo que sería el core. Este año estoy un poco más como support. Estamos dejando que las nuevas generaciones ya cojan Cojan el relevo. el relevo, pero sí, siempre que me llaman para ayudar en alguna conferencia, vamos, ahí voy. Yo creo que por la Dev Barcelona, que yo los conozco, a Ignacio, los que organizan y tal, a Nacho, y yo creo que estabas en el comité, puede ser. Igual el año pasado ayudaste con revisar las de leadership o alguna de estas, ¿no? Sí, este año. Este año, ¿no? No, en las de leadership no, estuve precisamente en Cloud Native. En Cloud, eso, vale. Mm. Sí, es que habían metido, claro, el primer año es que fui yo, no, pero han metido no sé cómo llamarlo, una lane entera de manager, o bueno, de liderazgo y de managers y tal, y eso era más reciente, pero sí, ya. Esa conferencia está muy chula, la recomiendo. Pues nada, pues, Álvaro, si quieres tirar alguna pregunta ya para ir arrancando. Sí, perfecto. Venga, pues empezamos con una fuerte, ¿vale? Sobre incentivos y tener al equipo enchufado, ¿vale? Motivado. A ver, son dos preguntas realmente, ¿vale? ¿Qué cosas te funcionan a ti para eso, para alinear al equipo, enchufarle ¿no? en un objetivo común, ¿vale? Tenerlos a todos más o menos dirigidos y alineados hacia esa dirección. Y ahora que acabas de decir que ahora tú que has tenido diversas experiencias y tu equipo actual es más senior, pero anteriormente has estado más con juniors, mid y tal, ¿qué diferencias ves en qué cosas necesitas para motivar a unos y a otros? Pues la verdad es que son estrategias completamente diferentes. Porque actualmente, al tener un equipo tan senior, la verdad, sinceramente, es tratarlos como adultos. Es decirles, mirad, los goals de este quarter son estos y tenemos que intentar conseguirlos. Transparencia, vamos a llegar, no vamos a llegar, ¿qué tenemos que hacer para llegar? Si no podemos llegar de ninguna forma, vamos a transmitirlo, la comunicación es primordial. Si vamos a llegar, venga, vamos a poner la carne sobre el asador. Queremos calendario, queremos cuáles son los milestones que entregaremos, cuándo los entregaremos y que la gente se implique. Motivarlos, claro, al final, pénsate una cosa, se automotivan solos. Son seniors, son gente que está muy trotada. Sí. Y para mí lo que siempre ha funcionado o lo que ellos siempre me dicen que funciona es que yo sea muy transparente con todo el mensaje, con la información, que no oculte información. Sí, quizás la palabra no es motivación, ¿no? Es más alinear, ¿no? Que todos realmente estén alineados hacia la dirección, ¿no? Que correcta y que realmente apoyen al negocio y a los objetivos de negocio. A ver, te diría, con motivación es darles espacios también para que ellos puedan expresar, que puedan hacer un poco de I+D, un poco de innovación, estudiar, trabajar en otras cosas,
eso siempre darles un espacio, pero per se alinearlos con los goals al final es lo que hay. Sobre ese espacio que comentas, ¿hay algo formal, por ejemplo, en la de Vinta ahora en vuestro caso, ¿hay algún espacio formal que tenéis formalizado, por ejemplo, los viernes que sean días de innovación o algo así? ¿O es más informal, en plan de, oye, pues mira, en tu planificación pues metemos estas horas o estos días para que puedas revisar estas cosas, no sé, para que puedas hacer autoformación o puedas dedicar este tiempo a cosas más personales de desarrollo personal? Estoy pensando porque depende del equipo y de la estrategia. Claro, al llevar un equipo de platform, parte de su trabajo precisamente es formarse para poder ayudar a los equipos. Entonces, un gran porcentaje de su tiempo es de formación, descubrir, innovar, buscar formas. Por ejemplo, va a salir una librería nueva. Vale, vamos a formarnos. ¿Qué es esta librería tal? Ellos me piden, quiero formarme en TypeScript. Vale, venga, toma el curso, hazlo. No. Sí, es que en mi caso, por ejemplo, particular, en otras experiencias sí que ha sido más informal, en plan lo que dices, ¿no? Oye, pues vislumbramos que en el futuro vamos a utilizar esta tecnología o vamos a hacer esto y todavía no tenemos ese conocimiento, venga, pues vamos a ir dedicando tiempo, anticipando eso, vamos a ir dedicando tiempo a eso. O actualmente, por ejemplo, en NetQuest, aquí donde lo que hacemos es que todos los viernes son días de innovación, ¿vale? Y dedicamos tanto a formación personal como a pequeñas pruebas de concepto, ¿vale? Que quizás pues solucionen temas de negocio y se puedan presentar y quizás en el futuro se conviertan en proyectos, ¿no? Sí, es lo que te iba a decir. En equipos de producto funciona algo diferente y sí que tienen slots de tiempo. Y nosotros, de hecho, participamos muchas veces en esos slots. Por ejemplo, hay equipos de producto en España que tienen los slots los viernes o un viernes cada 15 días. Y los internacionales, por ejemplo, tenían lo que llamaban el Guild Day. Y era los lunes cada 15 días, todo el lunes, donde se ponía una agenda formal como si fuera una mini conferencia, ¿no? Se ponía una agenda formal y se montaban grupos de trabajo. Ambos, es que claro, depende del tipo de equipo que tengas, el tipo de producto, el tipo de presión sobre el producto. Total. Y no siempre se puede, depende de eso, también sobre todo de la época del año, ¿no? Mira, yo el tema de no siempre se puede, intentaría siempre sacarlo de la ecuación, ¿eh? Porque es tan importante darles un espacio para training como motivarlos para hacer una tarea. Si tú no les das espacio para crecer, ¿cómo pretendes retenerlos? Sí, no, sí. Sí, nosotros nos pasó, porque lo has de los diferentes tipos. Cuando luego me pasé a la parte de R&D, digamos que esto de investigar librerías, estaba como un poco embebido, sobre todo porque yo estuve en equipo, no llamamos equipo de plataforma, pero bueno, era la parte de la guild de backend y luego había un equipo que era el servicios SDK, que básicamente generaba librerías para que usaran el resto, uniformidad por temas de que todos usáramos lo mismo. Cuando la empresa creció a números de 2.000 personas, pues no era lo mismo cuando éramos menos. Ahí como que era parte del día a día, no había tanto que reservar un día, pero cuando estaba en la otra parte, haciendo proyectos en consultoría, digamos, usando nuestro producto, ahí sí que te comía un poco el día a día. Si no dejabas un día marcado, siempre, lo que decía Álvaro, cuando se puede, nunca se podía, siempre había. En todos los sprints llegábamos tarde, en todos los sprints se podía meter algo más, entonces nunca quedaba un hueco. Luego lo pusimos, al principio creo que fue un día cada 15 días, porque era el sprint, entonces usábamos un día del sprint para eso, para lo que daba un poco la gana. No tenía ni que ser. Es verdad que luego la gente lo acaba enfocando a tecnologías que están usando. En plan, pues cuando empezábamos con Kubernetes, pues quiero formarme en OpenShift. Pero es verdad que luego había gente que hacía cosas que no tienen nada que ver, porque estábamos era un Spring Java y luego era Angular y había gente que estaba aprendiendo React. Hace años te estoy hablando, cuando acaba de salir. Por si luego pegábamos un volantazo, que no se dio el caso. De hecho, a día de hoy, que yo sepa, siguen con Angular. Pero bueno, que era como ahí en la parte de R&D, digamos, estaba como más en tu día a día, no había tanto como que reservar, pero yo notaba que en la parte de consultoría, si no reservabas, siempre había algo que hacer, con lo cual nunca usabas ese tiempo. Sí, yo en el pasado, cuando me he encontrado managers que me decían, no, tenéis que cancelar porque tenemos esta urgencia. Y era, siempre vamos a tener una urgencia. Claro. O realmente se nos han caído los sistemas y movemos el día o no se cancela, porque absolutamente siempre tenemos un problema con la inversión, con la retención, con el mercado, siempre hay. Siempre hay algo, sí. Siempre. Igual que el tema de estimar. Estimar. No, vamos. Todo el mundo lo sabe. Tú pones, por lo menos a mí cuando me dan estimaciones de 2 semanas, vale, 2 semanas más el 50%. 3 semanas. Sí. Es como el maletero, que siempre se llena. Los puntos que tengas, ya me ocupo yo de llenarlos para que me dé tiempo a hacer lo que quiero hacer y las tareas que quiero meter. Sí.
Pero bueno, creo que es súper importante dar ese espacio y la verdad es que creo que cada vez las empresas son más conscientes de ello porque es parte del salario emocional. Si los developers no se sienten motivados y no sienten que avanzan, ahí es cuando empiezas a perderlos. Sí, además yo creo que en este mundillo lo que pasa, por mucho que el mercado ahora digan que hay menos ofertas y tal, en cuanto ya no estás, empiezas a buscar y buscas, encuentras. Y luego ya es más difícil retener ahí cuando ya tienen una oferta, cuando ya han visto otras cosas, cuando ya tienen, digamos, la cabeza fuera. Yo ponía el ejemplo cuando quería convencer a la empresa de que no llegáramos a ese punto, porque hubo una época que se trabajaba la contraoferta. Tuvimos una VP que le gustaba mucho la contraoferta. Digo, es que esto es, a mí en mi caso no me funciona, yo creo que hay mucha gente que es así. O sea, es como cuando lo de los teléfonos, ¿te acuerdas cuando tenías que amenazar que te ibas para que te dieran un teléfono nuevo, pero a los que entraban nuevos les daban un teléfono, pero tú como cliente de 10 años en Movistar no te daban uno? Pero si te ibas, te llamaban ese mismo día, oye, he visto que has pedido una cambio de... Pues todo lo mismo. Sobre todo si llega una oferta en firme con dinero y tal, poca gente te va, porque le subas en ese momento, lo igual se va a quedar ya. Porque son procesos largos y incluso si se queda, tampoco ha habido una negociación un poco a cara de perro, digamos, me he tenido que amenazar para ir y tal, no creo que haya una relación muy sana ahí. Ahí es donde iba a decir, yo las veces que me he ido, lo primero que he dicho es no me hagas contraoferta. Ya. Porque lo que no me hayas podido ofrecer antes, no me los puedes ofrecer ahora. Correcto. Aparte te quedas como en una situación un poco desbalanceada, ¿no? Sí. Es como la situación de poder cambia porque la empresa te ha ofrecido más dinero, tú ahora le debes porque te ha ofrecido... No sé, es un poco extraño. Para mí, contraoferta, si tú estás oliendo que esa persona quizá está buscando trabajo, es el momento de hacerlo. Sí, hacerlo ahí. Sí. Hacerlo ahí, pero después, para mí no tiene sentido. Sí, además yo creo que hay algunas, esto nos pasaba en la de Holanda, que el mercado era muy... Tienes ahí al lado a Booking, teníamos ahí al lado a Uber, o sea, sí que había mucha oferta y había dinero de por medio. Entonces, cuando llegaba la conversación, cuando diría la manager de algunos, digo, ¿pero es un tema de dinero o son más cosas? Pues si es un tema de dinero lo podemos hablar y si no lo podemos igualar, pues nada, oye, te ayudaremos en que lo que hablaremos luego, el offboarding y la salida sea lo más fácil para nosotros para transitar, porque había veces que eran ofertas absurdas a nuestros, o sea, igual le soltaban, no sé, 60.000 euros más sobre un sueldo de 70 o 80, pues no íbamos a igualar eso, no podíamos en ese momento, no estábamos en el top payers de Ámsterdam nosotros. Pero bueno, había otros que, si no era tanta diferencia de dinero, eran otras cosas. Mira, es que en este equipo es que llevo todo el rato haciendo tal cosa y me gustaría aprender esta tecnología, me gustaría rotar. Entonces eso se podía hablar. Pero claro, son conversaciones a tener antes de que ya se hayan ido, hayan hecho una oferta, ya tengan otro equipo hablado y cosas así. Pero no sé si vosotros os da la sensación, pero a mí me ha pasado que ya cuando llegamos a unos niveles, la retención ya no va de dinero. O sea, no, a partir de una pasta no. A partir de X dinero, retenerlo por 10.000 euros más, no se trata de eso, sino se trata del proyecto, del equipo, del futuro. Si tienes, pues eso, un career ladder generado. Sí, no, y esos niveles y esos números, o sea, si cuando hablamos allí se cobraban esos sueldos y 10.000 arriba abajo no iban a hacer cambiar. Pero había otros más que estaban en early career, sobre todo con lo de junior a senior se pasaba muy rápido. Es lo que mi padre siempre me decía, ¿cómo vas a ser senior si llevas 2 años trabajando? Cuando me hice senior yo en la de Asturias, aquí en la primera consultora, dice, si yo para que me dieran eso en Telefónica tuve que estar 40 años. Pues porque aquí se crece muy rápido, entonces de repente te hace una oferta de senior cuando gente que llevaba poco trabajando, y claro, sube mucho los salarios. Sí, y era más fácil para una empresa, yo creo, dar esa primera oferta porque te contratan como senior visto las entrevistas, pero internamente igual no estabas preparado para ese salto, entonces la subida de sueldo era más baja. Yo creo que estos saltos tan fuertes van a acabar. Esto es lo que, mi percepción del mercado es que se ha parado un poquito. Estos saltos de llevo 2 años y te paso a senior y te doy un sueldo de senior. No. Es que ahora ya no parece que necesiten tantísimos seniors. Se ha parado un poquito el mercado hasta dentro de 2 o 3 años. No. Y sí, quizás el crecimiento es más lento, ¿no? Es más lento. O la tendencia es esa. Lo que sí que hay muchos juniors en el mercado, eso sí que es cierto. Pero claro, si no hay entrada de seniors, no va a haber entrada de muchos juniors tampoco. Veremos. Sí, esa es mi percepción también. Yo creo que son unos tiempos difíciles para entrar en el sector o para gente junior. Sí, tienen que ser buenos. O sea, igual que hace no tanto era más fácil la entrada, ¿no? El primer paso dentro del sector, ¿no? Ahora quizás es un poco más complicado que tener la oportunidad, ¿no? Pero al final va de un poco lo que decía Andrés, ¿no? Tenemos gente que lleva 2 años que se cree que es senior. Sí.
Yo muchas veces les digo, no sois seniors hasta que no os pegáis una buena hostia contra la pared. Y hacéis un pacto de basis y empezáis a pensar como personas adultas y responsables. Entonces empezaréis a ser seniors. La seniority no va de la cantidad de tecnología que conoces o si sabes, sí. claro, o los algoritmos que sepas, van de cómo tu cabeza es capaz de procesar el trabajo día a día, cómo respondes a las comunicaciones, cómo respondes con tus compañeros, al trabajo en equipo, a tu responsabilidad respecto a la entrega. Para mí va más de la mano que no si sabes Angular, si sabes Golang o Scala. Total, y ahí hay hay una parte de madurez, tal, que al final es cuestión de tiempo trabajando, ¿sabes? O sea, una cosa que no se ganan, no son skills que se ganan de un día para otro, ¿no? Es una cosa que se asimila lentamente y es cuestión de tiros pegados, ¿no? Como se dice. Sí, yo creo que sobre lo dijiste antes, lo de tratar, creo que lo hemos hablado en más de una entrevista también, lo de tratar a la gente como adulto, que la gente lo pide. Yo creo que en algún momento se dejó de hacer porque había mucho de eso, de gente que no encajaba bien las noticias, la manera de trabajar. Yo lo decía, o sea, hay bastante gente en la otra empresa, incluso en esta, que es una startup pequeña, que sabe más de específica tecnología que yo. Pero había cosas, lo que yo decía en la empresa que estoy ahora, nadie ha puesto un proyecto en producción, por ejemplo. De los 5 desarrolladores que hay, nadie ha puesto un proyecto en producción, porque llevan X tiempo trabajando aquí y este proyecto no está en producción todavía. Y eso parece que no, pero yo estaba también en la otra Holanda, había mucha gente que llegaba, se iba a los 2 años, 3. Y ese proyecto, porque ya no está en producción todavía, no había visto su código en producción. Y se van a otra que seguramente también toquen algo. Y de repente igual llevas 5 o 6 años trabajando y no has puesto un proyecto en producción. Y sobre todo no has mantenido ese proyecto tú en producción. Que eso te da también una vara de medir distinta a lo que es mantener, no voy a ponerlo todo a la última, las últimas librerías, tal, luego cuando tienes que soportar algo de eso. ¿Qué clase de problemas hay en producción? De todo, no solo de frontend, de backend, de base de datos, del servidor, de todo. Y yo creo que hasta que, yo te digo, ojalá fueran varios, pero uno, ¿sabes? Lo pongo en producción y lo mantengo yo un tiempo. Te da unas skills que igual cuesta hacer leyendo o trabajando sí. Total, ahí está con la clave además. Yo creo que uno de los problemas endémicos que hemos tenido es que hay un porcentaje de gente que moviéndose de empresa al final no asume la deuda técnica que ha creado, ¿no? La deuda técnica la pagan otros. Exactamente. Y eso es verdad. O sea, que tú cuando creas, porque todos lo hacemos, ¿sabes? Pones algo en producción, tienes que luego gestionar esa deuda técnica, evolucionarla, ver los problemas y demás. Y es una cosa que te da muchas tablas y te ayuda a ver las cosas de otra manera, desde otro punto de vista. Están los que solo se dedican a hacer greenfields y cuando les das proyectos con deuda técnica no saben ni lo que hacer. Así. Luego esa es otra también, el trabajar un tiempo en un servicio de soporte o algo así, ¿no? En soportar o mantener el proyecto de otros, un software que no has hecho tú. Eso también te da muchas tablas. Sí, código legacy y todo eso. Sí. Yo tengo un tipo de junior que a mí me gusta especialmente, son aquellas personas que han venido de otros oficios, porque son gente que ya en su forma de ser tienen ese punto de seniority de he tenido que superarme, he tenido que cambiar, he tenido que buscarme la vida para cambiar de trabajo. Y por lo menos yo he tenido algunos así y da gusto, ¿eh? Quizá no tienen ese conocimiento técnico que necesitas de una persona súper techie, pero te da... Pero la actitud y la comunicación y demás es distinta. Es que te da una seguridad a la hora de entrega y que sabes que esa persona va a pelear por esa subida a producción, que ha fallado algo, que no te lo da otro tipo de perfiles. Sí, yo trabajé de hecho, en el primer trabajo tuve en Asturias, el máster que hicimos y tal, era un máster que era a través del Servicio de Empleo de Asturias para el framework que había, un framework como todas las comunidades autónomas de Java, Spring, Struts, pero con un sello encima que ponía el Principado de Asturias. En la mayoría no eran informáticos, era gente que por lo que sea, porque veían que había más trabajo ahí, había de todo. Había matemáticos, físicos, había una chica que era doctora en ciencias del mar, ¿sabes? Y era gente, lo que dices tú, era gente como, o sea, tienen mucho coco, porque son carreras no tan fáciles, o sea, gente que está estudiado bien y tal, le falta, pues, las cosas de andar con el ordenador, programar, igual alguna cosa así, pero no que te preguntaban lo mismo 2 veces. O sea, te preguntaba una cosa y te iban a preguntar más veces seguramente cosas, pero era otra pregunta distinta. Ya habían hecho una research de eso primero que te habían preguntado y lo tenían ya tal, y habían visto varias maneras de hacerlo y tal. Y luego dices tú, era como igual era un poco de sentimiento de, no sé si impostor o culpabilidad y tal, entonces voy a entregarlo todo súper bien para que no digan, es que no es informático. Yo creo que había un poco de eso ahí, porque luego hablando con ellos, no, yo quiero que... Y luego eran como muy...
sea, mucho más cuidadosos igual que otros que eran, lo tengo hecho, pero bueno, funciona al 80% y lo tirabas allí y luego tenía mucho más error y mucho más tal. Bueno, es que ahí está el trabajo del manager y yo creo que es de los complicados y has dado en la tecla de el síndrome de impostor. Este tipo de perfil tiene bastante síndrome de impostor porque piensan, buah, tengo 31 años y ahora me estoy metiendo en un mundo en el que tienen chavalines de 20 años que llevan más tiempo que yo. Esta gente hay que gestionarla bien, pero si la gestionas bien, yo creo que son diamantes en bruto, la verdad. Muy bien. ¿Tienes por ahí? ¿Tienes alguna otra, Álvaro? Que estaba mirando la del offboarding. Ah, vale, sí, pero dale. Sí, no te había hablado sobre los equipos juniors. Sí, eso iba a preguntar ahora mismo. Que sí, la primera pregunta era esa, ¿no? Sobre seniors, pero bueno, en relación a los equipos más juniors y demás, ¿qué diferencias hay a la hora de intentar alinearles? Yo me estoy planteando hacer la carrera de psicología solo para enfrentarme a las nuevas generaciones, ¿eh? Te soy muy franca. Porque está siendo el tema de motivación, atención, forma incluso de cómo hacer ese engagement es muy, muy diferente. Hablamos también de que hay un cambio de responsabilidades, de cómo se entiende la responsabilidad, de cómo se entiende hasta dónde llega mi trabajo. Y no estoy hablando en modo abuela de yo en mis tiempos. No, es que se ve un cambio muy, muy bestial. Ves a un chaval que tiene 22 años que sí, que sabe mucho, pero ves que es demasiado inquieto y que te cuesta mucho retenerlo y que se aburre y que si se aburre se te va y dices, uff, ahí entras en una constante lucha. A mí me ha pasado con Junior dos cosas y además distintas. Una era, pero igual también era por donde venía yo de España y esto no lo descubrí hasta hablando de toda esta barrera del frontend, el backend, el system, o sea, que ya no tocas nada más. O sea, si te digo, oye, la API falla, pero yo estoy haciendo otra cosa, puedes cambiar la respuesta REST y adaptarla a lo que tal. No, yo solo hago Angular o React o lo que fuera al frontend, no al revés. También había algún ejemplo, aunque no sé por qué más, parecía más que venían de la parte del frontend, que no tocaban nada más. O vete a mirar la base de datos, a ver si la tabla esa tiene los datos que tal. No. Conectarme a un servidor, ¿sabes? Cosas que yo, como en España cuando salí de la carrera, nos tiraron ahí a hacer un proyecto y había que hacer desde desplegarlo en un Tomcat, en Unix, hasta todo, pues bueno, no digo que sea experto de todo eso, ni mucho menos, pero que habías tocado y no te daba, bueno, pues no sabes cómo. Sí, a ti no te preguntaban de no, tú eres frontend. Claro, digo, pues googleas cómo accedo a la base de datos tal, cómo hago tal y qué comandos tirar para mirar el log y yo qué sé. Y no sé por qué noté como. Y luego al revés, había con otro perfil y no sé qué decirte por qué o con el cambio, o si era algo de. Que sí que lo notaba más con, digamos, la gente que venía de España, Brasil y tal, era más de tocarlo todo. Y los otros igual le venían con una mentalidad más, yo hago mi parte y no quiero tocar ahí por si lo rompo, porque eso no es mi responsabilidad, tal, más compartimentado. Pero había otros al revés que querían estar en todos los sitios. Invítame a todas las reuniones, quiero estar en todos los lados para aprender. Yo, que sí, que yo también, en plan, hay reuniones en las que sí que aprendes, pero hay reuniones que no te van a servir para nada. Y estás perdiendo tiempo de lo que podrías estar haciendo en otros sitios. Entonces había uno como, quiero estar en todos los sitios, y luego otros de, yo juego aquí y de no me saques de aquí, que no tengo ni la intención de mirarlo ni tal, porque yo tengo mi expertise y yo quiero ser un crack de React o de Android o de lo que sea. Bueno, y eran las dos cosas tienen cosas malas, de hecho, claro, sí. A nivel de montar equipo. Ese es el espejismo del full stack, ¿no? De aquella persona que puede tocar todo. Ese unicornio que todo el mundo lo busca y nadie lo encuentra, ¿no? Pero, a ver, yo antes de ser manager obviamente fui backend. Estuve 20 años programando y cuando empecé tenía que tocar backend, frontend, redes, deploy, o sea, tenía que tocarlo todo y tenías que aprender cómo hacerlo. Y no estaba ni Copilot, ni Stack Overflow, de hecho. No tenía ninguno de los dos. Me dio muchas, al final te da tablas, pero también te digo que me especialicé en backend y bueno, pues cuando me decían, tienes que tocar esto en frontend, era como, ¿en serio? Bueno, vale, lo toco, pero... Bueno, ahora ya tienen TypeScript, ya se puede tocar, pero antes sí que era un sin Dios. Bueno, me acuerdo ASP, aquellos formularios que arrastrabas con los botoncitos y demás. Sí, estamos hablando de viejos tiempos. Pero un poco va de la mano, ¿no? Esta nueva mentalidad de tú eres frontend, no sales del frontend. Claro, tú a un frontend le dices, bueno, pero ¿has mirado el contrato del API? ¿Qué? No, eso me lo dan. No, pero tú puedes mirarlo. Puedes mirar si los tipos coinciden, puedes ver si está funcionando la API, no sé. Cosas tontas que a veces dices, por favor. Claro, es que la discusión que tenía yo cuando pasaba eso era,
pero, o sea, porque al final acaban diciendo, pero es que mi parte funciona, es lo de la API que no va, o la base de datos que se ha caído, pero al final tu parte no funciona. Quiero decir, tu parte es un proyecto que hay que entregar. Y da igual si se ha roto el CSS, si se ha roto la base de datos, si se ha caído todo. En general, al que vamos a entregar no lo ve y le va a parecer mal. Entonces, tu trabajo, que es entregar esto, no está hecho. Evidentemente, nos hemos dividido para abarcar más, pero, yo qué sé, si al final lo que dices tú, hay cosas más complejas y cosas menos complejas, pero no debería echarte para atrás no es justo lo que yo soy experto, justo lo que yo tengo que hacer, porque la entrega del proyecto es muchas cosas. O sea, si para, lo que decía muchas veces, si es que hay veces que no son ni código las cosas que hay que arreglar. Si para solucionar ese problema se hace con una Excel y con un email, pues lo arreglamos con eso y nadie tiene que usar Angular y no pasa nada y tu trabajo está hecho igual porque has solucionado un problema. Entonces, esa era la conversación, porque no, mi parte está hecha. Listo. Ya, pues que la empresa no funciona por el número de clases que hagas tú en Java o por las vistas que hagas en Angular, ¿sabes? Estamos entregando un producto y para eso hay unas herramientas y si sabes más de una herramienta que de otra, pero que luego está eso del T-Shape Engineer y todo esto que es una versión más light de lo de Full Stack. Pero bueno, eres más la actitud. A mí me ponía más nervioso la actitud que entiendo que eso no sabes, pero lo que dices tú, pues vamos a mirarlo. Encima, que ahora hay muchas maneras de mirarlo, ¿sabes? Ya no está Overflow, con esta introducción de muchas maneras. Y tus compañeros te pueden ayudar, pero justo si estamos todos liados, pues oye, métete en el servidor, mira otra cosa. Pero a mí me extrañó siempre esa actitud y lo noté más, también es una cosa del señor mayor, pero lo noté más en las nuevas generaciones que en el resto. Igual porque no nos había tocado especializarnos tanto. Igual ellos ya salen más ahí está el especializados. tema. Claro, los bootcamps y todo eso están bastante especializados, por lo que he visto yo por ahí, muchos de frontend o de backend. Entonces sales con más especialización de fábrica, digamos. Va por disciplina. Es que el tema está en que a nosotros cuando empezamos no nos formaban en una disciplina porque en sí el frontend y el backend no estaban separados. Ya. Y no estaba separado incluso ni de la base de datos, ni tenías un servidor on-premise al que ibas tú y le dabas al setup y lo instalabas a mano. O sea, estamos hablando de época donde lo hacías tú todo. Ahora tú tienes el bootcamp que va por disciplinas separados, incluso dentro de las disciplinas hay especialidades, es un poco caótico. Sí. Pero con juniors precisamente hay una cosa que sí que se puede hacer muy bien porque cuando tienes seniors cuesta un poco más porque son más reticentes al cambio. Si llevas 15 años trabajando de una forma, a no ser que seas un early adopter, te cuesta un poco más cambiar, pero con equipos juniors meterles en la cabeza lo que sería la mentalidad de product mindset, un product minded, de hablar de producto, de no hablar de tecnología, porque al final tú estás entregando un producto, tú no entregas tecnología. ¿No? Cuando les digo, es que no, pero esto lo quiero probar. No, tú las catas las haces en tu tiempo libre en tu casa. Si quieres friquear en tu casa. Pero aquí tenemos que entregar producto. ¿Y cómo tenemos que entregar? Pues tenemos que mirar qué es lo mejor. Que tienes que poder hacer algo que no sabes hacer. Yo te doy tiempo para aprenderlo y que lo hagas y que me entregues el producto que toca. Pero es que, claro, si hago un servicio de 6 meses, yo no quiero que el producto me lo entregues en 6 meses, quiero que me lo entregues en una semana, porque quiero una POC, o sea, vuela. Y esto es lo que un poco más, yo creo que es hacia donde realmente va el mercado, no tanto hacer, y va un poco en contra de mi filosofía de Craftman, ¿no? De crafters, de hacer un poco artesanía del software, pero nos estamos alejando un poco de la artesanía del software por la velocidad del mercado y hay un montón de herramientas. La idea al final es que tú tengas un abanico de herramientas, sean de backend o de frontend, sepas usarlas. Y ya está. Sí, lo que hablábamos de si lo puedes hacer con una Excel y un email, hazlo y ya está. Nadie, evidentemente, no vas a dar una charla en la siguiente Software Craft Barcelona de cómo lo hice, o sí, pero hay veces que lo llamábamos en una época, lo llamábamos, igual que había un Reddit Driven Development, tuvimos una época que era, pues ha leído en Reddit lo último y se ha puesto, había un Conference Driven Development, que hago cosas chulas con lo último para luego poder hacer una charla. Pero, mira, todo eso, ya cuando salió todo esto de no code, que siempre fui muy escéptico de no code porque hay code por detrás, pero todas esas herramientas que no te hace falta, digamos, meterte a tan bajo nivel, pero te permiten solucionar, pues una web que llaman luego un carrito la compra, todo hecho, digamos, casi sin code. Y lo de que va a permitir la IA y tal, hay mucha, la entrada a casi todas las tecnologías nuevas lo vas a tener, como tener la documentación hablándote. Entonces, esa entrada la vas a tener. Luego llegar a unos niveles más de craft, igual tienes más tiempo. Pero para hacer una solución, lo que dices tú, entregar algo y luego iterar, ya habrá tiempo de llegar a esa versión más élite de lo que quieres hacer. O si ese producto luego va a extenderse y hacer copias y pues ahí ya un servicio de 6 meses igual te compensa cuando quieras venderlo a
100.000 sitios, pero para hacer una prueba a ver si funciona, igual no te hace falta tanto. Bueno, esta es una de los debates que tenemos, que si algunos de los colegas con los que hablo lo escuchan, se reirán un rato, y es cuando viene un equipo y te dice, sí, voy a empezar un servicio con arquitectura hexagonal. Y tú, ¿por qué? ¿Por qué? No, ¿por qué hay que hacerlo? ¿Por qué hay que hacerlo con arquitectura hexagonal? Por favor, quitemos ese hype. Por favor, hay más cosas en esta vida que la arquitectura hexagonal y DDD. Yo quiero hacer una POC, quiero hacer una prueba, quiero ver si esa hipótesis de mercado me funciona, si me va a traer el revenue que necesito, si los usuarios es lo que necesitan. No necesito empezar por una arquitectura hexagonal, por favor. Ya, pero el hype está ahí. Sí. Había un artículo que lo vimos cuando hicimos el máster, había un profesor de las primeras partes de diseño de software que decía que casi todo ya estaba inventado, lo que pasa es que se le van poniendo nuevos nombres y había un artículo por ahí que nos pasó que era ni arquitectura ni hexagonal o algo así, que analizaba, bueno, pues que no es una arquitectura en sí, sino que es más unos estándares para el naming y tal, y que luego muchos de los patrones que están ahí ya están desde hace muchos años en software, desde los años 80, o sea, patrones de separación, separation of concerns, tal, Liskov, había un montón de cosas que ya estaban ahí, lo que pasa es que, bueno, tiene otro nombre por encima y le vendes en muchas charlas y eso siempre está bien. Pero bueno, sí, que muchas veces se cae en eso. Al final, a la gente de tecnología a veces te da poco por ahí, cuando en realidad... Yo creo que depende también de las empresas, ¿eh? O sea, el tamaño de la empresa. Yo creo que en empresas pequeñas es más fácil meter ese product, bueno, o B2C también, meter esa mentalidad. En las grandes a veces te pierdes un poco la entrega, porque yo me acuerdo en la nuestra, al final le estamos vendiendo tecnología a bancos que luego van a hacer un proyecto para el cliente final. Tú estás haciendo tu componente de pagos, o sea, les faltaba una conexión con cómo acaba esto en producción, quién va a usar esto, cuándo se va a poner, porque a veces eran proyectos de un año que hasta que tú no lo entregabas y luego se hacía o sea, era un desarrollo en R&D de 6 meses a un año que luego le dabas a un proyecto que iba a estar a otros 6 meses a un año y luego se iba a producción. A mí me han llegado emails 2 años después de irme de, oye, me has puesto en producción este proyecto del banco aquel de Canadá que curraste. Hostia, si estoy en otra empresa ya. Entonces, les cuesta más, yo creo, hacer esa conexión y se pierden más a veces en la parte de tecnología porque eso lo tienen más cerca. En plan, yo lo comparto aquí con mis compañeros, mira qué arquitectura, mira qué chulo, mira qué tal, pero no tienes la parte de esto va a producto. Igual en empresas más pequeñas, bueno, evidentemente la vuestra no es un ejemplo de empresa pequeña. No. Y aparte Platform Platform como producto es diferente. Claro. Porque es un impacto interno, entonces aquí digamos que los KPIs que coges son muy diferentes. Bueno, a mí me gustaba mucho el equipo ese, la verdad. O sea, yo tenía como director de backend, estaba con muchos equipos de muchas cosas, pero estaba mucho más en el día a día de hecho, hay muchas cosas que todavía... La charla que doy el miércoles es de herramientas de automatizar la calidad, digamos, y eran herramientas de ruling que teníamos de ArcUnit y otras herramientas que hay para crear unas reglas para que todo el mundo las aplicara en el código para seguridad, para principios de arquitectura, para encontrar bugs con error prone y otras. Y es una tras otra que las implementamos allí, como hicimos el release en una compañía tan grande sin que la gente las ignorara o no las usara correctamente. Y eso empezamos allí. Sí, pero al final todo... Pero era que era difícil vender ese equipo afuera. De hecho, ese equipo pedimos que creciera en número bastantes veces y no se hizo. Y la gente se acababa yendo. Los que estaban allí no veían como muy recompensado el esfuerzo y se iban a otros equipos que tenían más impacto, digamos. Claro, ahí está. Es que el impacto de este tipo de equipos es un poco complicado porque, por lo menos cuando estuve haciendo entrevistas para el equipo de Platform, era muy complicado explicar qué hacíamos y qué conseguíamos. O sea, porque al final, ¿cuál es tu KPI? Es la felicidad de los developers. Es la velocidad y cuesta a veces conseguirlo. Y nosotros luego lo que hacíamos era hablar con los equipos directamente. ¿Cómo lo hacíais antes de que sacáramos esta librería o esta manera de llevar las librerías? Cada uno tenía que hacer un análisis de sus librerías de seguridad y reportar los CVs y ahora se hace todo centralizado. Entonces había cosas que es verdad que no se podían medir muy fácil, pero o sea, claro, necesitamos medirlo en tiempo, sobre todo. ¿Cuánto dinero le hemos ahorrado? A los developers era más complicado, pero ¿cuánto tiempo se ha ahorrado? Entonces por ahí tirábamos. Pero es verdad que internamente no lucía tanto como, el equipo de pagos ha presentado un nuevo tal, eso se va a aplicar a tantos proyectos y ese equipo brillaba mucho a nivel reviews y los otros equipos internos igual tanto. Pero al final esto es un trabajo tanto de managers, pero te diría incluso de leadership, porque por mucho que yo como manager le ponga mucho valor al trabajo que hace mi equipo, si leadership no lo visualiza, tampoco también le da un boost, es muy complicado porque a marketing siempre
Siempre les pasa, han conseguido no sé cuántas ventas. Venga, sí, vale, el dinero entra por ahí, pero el resto de equipos también trabajamos para que ellos puedan vender. Sí, los números esto Yo aprendí que los números pasados a dinero es como sí. mejor entraban, por lo menos en aquella empresa. De hecho, el equipo luego que hubo de plataforma, pero sí de plataforma para nuestro SaaS, cuando montamos un SaaS, a ese equipo luego sacó una solución para crear entornos internamente y tal, y para matarlos cuando no se usaban y tal, y eso se calculó en dinero. Y claro, eso vendió muy bien el leadership, porque había números ahí Claro, de entornos que ya no se usaban y tal, pero claro, actualizar las librerías de Java a tiempo para que no haya CVs que luego se reporten, y eso era más complicado de sacarlo en euros. Pero bueno, sí. Pero sí, pero ese es Es el más problema. complicado. O sea, Es el problema. era lo que eché mucho tiempo, porque quería convencer al leadership de lo mismo, que salieran con la boca abierta de la reunión en plan, nos hemos ahorrado todo eso solo con estos 3, porque era un equipo de 4, 4 y un product manager, 5 yo creo en total, pero ingenieros 4 y todos de backend, no había nada. Bueno, luego había un equipo de frontend luego más adelante, pero y hacían cosas que tenían un impacto en 160 backenders había, y en total developers habría 500 o 600. Entonces, bueno, pero sí, es complicado esos equipos. En Adevinta nos pasa algo parecido y cuesta bastante dar esa visibilidad y darles las recompensas que tocan, porque al final Adevinta sí que muestra mucho los logros de los equipos de producto, pero los equipos que estamos detrás, infra, platform, todos estos equipos, estamos un poco en la oscuridad. Ya. Eso lo decía mucho, me acuerdo cuando estuvimos hablando con Ramón Medrano, que lo decía, dice, al final el KPI que tiene nuestro equipo, o sea, el equipo de plataforma, es que no se quedan los sistemas realmente. Si no se quedan los sistemas, no se ve realmente nuestro trabajo, pero realmente estamos haciendo nuestro trabajo bien porque no hay downtimes. Sí, pero también, claro, lo comentaba Félix, eso también, de lo de, incluso como el puesto del manager. Yo estás aquí, o sea, si todo va bien, si tú estás haciendo tu trabajo, todo va bien, todo va normal, no pasa nada. Tampoco hay nada por encima que celebrar, no hay por tal, pero bueno, pero cuando se cae todo es cuando te van a buscar. Y estos equipos es lo mismo que, claro, pues total, eso sí. Por supuesto. Y cuando hay una actualización de una librería, nos está provocando un problema, entonces aparecemos y somos los culpables, pero nadie se da cuenta de cuando se ha actualizado otra librería y han podido ir más rápido en otros temas. Sí. Vale. Esto no, en concreto no me ha pasado nada de Adevinta, me ha pasado en otras empresas, pero sí, Eso pasa. Pasa porque también estuve en Platform, pero ya como tech lead, staff, tech lead, senior, y te pasa. Eso me acuerdo que en esa conversación salió lo del héroe developer, el hero developer, ¿no? Que era un poco así, ¿no? Proyectos en los que hay muchos bugs y se corrigen, ¿no? y se celebra mucho, ¿no? Pero otros equipos, ¿no? Donde las cosas son mucho más estables, como me parece que no se celebran tanto, ¿no? Eso, y sí que es verdad que al final es una cosa que se tiene que celebrar también. Sí, el problema es cómo lo celebras. ¿Cómo celebras que todo está dentro de la normalidad? Eso es complicado, ¿eh? Es complicado. Sí, es complicado visibilizarlo, ¿no? Y hacer entender a la capa de leadership, ¿no? Lo que decías, que, oye, es que estamos haciendo un buen trabajo, es que las cosas se están haciendo bien por esto. Lo que pasa es que no se visibiliza tanto, ¿no? Es más difícil. Nos pasaban los proyectos de consultoría, sobre todo. Que los proyectos que tenían como mucha atención eran los que se iban de fecha, no acaban de arrancar porque tenían que hacer una cosa difícil, no sé, cualquier cosa. O era una tecnología que no, la primera vez que desplegamos en Kubernetes, caos que hubo, tal. Y luego había un proyecto pues que se estimó en tiempo, se hizo en tiempo, la tecnología era aburrida, se desplegaban en Tomcast, lo pusimos ahí, todo funcionó el primer día, el cliente estaba contento, ya está. Entonces, no tenía, o sea, se anunciaba, todos los proyectos que llegaban live se anunciaban, ¿no? Y estamos live con este banco o tal. Pero, ¿sabes? Aquel otro de HSBC o el banco así gigante que teníamos muchos clientes grandes, que se tardó muchísimo por lo que sea, porque era el primer cliente grande, porque era la primera vez que hacíamos business bank y lo que sea. Se hizo 6 meses. Cuando ese fue live, bueno, y la gente echando horas ahí y todo el mundo celebrando, mira cómo echan horas. Pues que eso es malo. O sea, este proyecto esté aquí, 6 meses, esta gente echando horas aquí, pues lo que va a suponer es que esa gente se te va a alargar seguramente, por mucho que luego tú lo celebres. Sí. No, y que además en esos momentos es cuando hay que hacer un análisis de, oye, ¿por qué se está en esta situación? Y qué podemos hacer sobre todo para que no se repita, ¿no? Bueno, yo cuando en las de Asturias, las primeras que estuve, las horas que metías al proyecto se arreglaban a mano. Cuando este proyecto se pasaba, te decían, no le metas más a ese proyecto, que ya nos hemos pasado de horas, méteselo a intranet, que era un clásico, o méteselo a algún otro proyecto que fuera sobrado de horas, entonces los compensabas. A formación, a training. Claro, el problema es que si lo metías a eso o a intranet, que no nos dimos cuenta hasta después, había unos cálculos después de tu... tenía un nombre que no me voy a acordar ahora. ¿Cargabilidad puede ser?
Que tus proyectos, o sea, que tus horas se metieran a proyectos que daban pasta. Y aunque tú estuvieras haciendo horas en el proyecto que daba pasta, como ya no te dejaban meter más horas, lo metían a intranet, que era un proyecto interno, y ahí tu cargabilidad bajaba. Y la cargabilidad, que luego fue un número ya público, al principio era un número escondido y se usaba para tus performance reviews. Entonces, si tenías un 70% de cargabilidad, no estabas tan guay como uno que tenía 99%, porque había estado siempre en un proyecto tal. Y digo, ya, pero es que me has obligado tú a no cargar. Yo estaba cargando, ¿sabes? Sí. Entonces hubo cosas, hay cosas desgraciosas, porque lo primero de todo, aparte de que es absurdo, es no vas a aprender para la siguiente vez, porque no sabes qué proyectos van mal y cuáles no, porque todos acaban en horas. Porque dices tú, mira, aunque fuera una medida para afuera, ¿vale? Ponte que para afuera al cliente no le quieres cargar de más, pero mantén otra interna en la que te enseñe de verdad cuál te ha sido de madre y cuál no, para saber qué pasó en ese proyecto. Pero ahí están los incentivos. El incentivo no era eso. El incentivo No, claro, el incentivo era dejarlo. Bueno, pero al final, si tienes, por ejemplo, incentivos como los bonus, ¿no? Tienes un bonus por porcentaje si este proyecto sale, vale. Y el resto de gente que está haciendo support de este proyecto, ¿cómo va? Ya. A mí me pasó en una empresa de que teníamos un proyecto muy antiguo en Visual Basic 6, que nadie quería tocarlo, ni con un palo. Ya, pero es que resulta que ese proyecto estaba manteniendo toda la empresa. Ah, de esos ahí. Es que era como, no, hay que tocarlo, como chicos. El meme ese que hay de todo por encima y luego hay una piececita ahí pequeña. Y hay una piececita ahí chiquitita, ese. Que es lo que dicen cuando sale algo de software libre que dice, toda la infraestructura de Internet, proyecto mantenido por un tipo en Nebraska que le echa solo las horas libres que tiene los sábados. Pues eso. Sí. Tenemos una aquí de Scout Mindset. ¿De qué es y por qué es importante en nuestros equipos? Esa está apuntada ahí en la lista de preguntas. Esa yo tengo la duda yo mismo. ¿Nos puedes explicar un poco, Ana? Eso es una charla que espero que no me pidan darla más, porque la he dado como 5 veces y me encanta el tema, pero no quiero volver a darla, por favor. En realidad está basada en la mentalidad de los scouts, ¿no? O sea, yo he sido scout toda mi vida, desde chiquitita, he sido también guía scout y leyendo Uncle Bob, que solo ponía una cosita sobre los scouts, dije, esto tiene que tener más. Y nada, simplemente cogí la idea de los scouts y de ir linkando los valores scout con la programación y con cómo funciona un equipo. Al final, una tribu scout, o sea, un equipo scout al final funciona igual que un equipo de developer. Se tienen que ayudar, se tienen que trabajar en equipo, cómo trabajar en equipo, cómo impactan, qué tienen que buscar, cómo tienen que buscarlo. O sea, buscan su propio beneficio o buscan el beneficio de todos. Suena un poco, te diría, romántico, pero si lo aplicas realmente empiezas a ver cómo el pair programming, impacto por el medio, code reviews, cómo hacerlos, la calidad del código, cómo llevarla, cómo protegerla. Todo esto fui linkándolo un poco con los diferentes valores Scout respecto a los valores que tenía que llevar adelante un equipo, ¿no? Y sobre todo, yo creo que es digo que no quiero volver a hacerla porque me parece una charla muy básica, porque es como, hola chicos, tenéis que trabajar bien. ¿Vale? ¿Sabes cómo hacerlo bien? Haciéndolo bien. No, pero sí que es para mí, desde mi punto de vista, es una mentalidad para entry level, para equipos juniors, porque en un equipo senior ya me espero, ya doy por hecho que van a saber trabajar en equipo, van a saber trabajar juntos. Esa visión del developer que está en su ordenador y que no se comunica ya no existe. Hoy en día somos hipersociales y trabajamos en mob programming. Entonces, era un poco para poner en orden esas ideas de, oye, chicos, hay que empezar a trabajar todos a una. No puede ser que tú estés pensando en que el login te vaya más rápido, pero esto impacte en la comunicación con la base de datos. Vamos a ver, hablad entre vosotros. ¿Cómo hacemos que haya un win-win? ¿Cómo hacemos que la infra, frontend, backend, data, todo vaya a la par? ¿Vale? Bueno, dentro de los equipos no lo sé. Bueno, yo lo he visto todavía, no hace tanto desarrolladores con los cascos todo el día que no tal. Pero bueno, yo creo que tiene razón que va a menos. Pero intraequipos, que igual también hay que darle una vuelta. Yo he trabajado en una empresa en la que se hicieron 2 servicios de audit.
que básicamente analizaban todo lo que pasaba en el sistema y lo mandaban a uno audit y otro auditing. Y eso se salió live los dos hasta que alguien dijo, bueno, que tenemos dos iguales. Y más ejemplos, ¿eh? Luego a nivel desarrolladores ya no tanto voy a crear un producto, es uno solucionando el mismo problema en paralelo. Básicamente cachear las librerías en las pipelines de Jenkins para lo que te bajas de Maven y todo eso no se baje cada vez en cada paso. Lo cachaban y lo mandaban a un S3. Antes de que, creo que ahora ya lo trae de fábrica, bueno, GitHub Actions lo trae de fábrica el caché y tal, pero en su día no lo había y lo cogían ellos, lo mandaban a un S3, a Amazon y lo descargaban de ahí. Y otros hicieron lo mismo, no sé si tecnología por detrás, el código no era lo mismo, pero era la misma idea. Lo cogían, lo mandaban a un sitio y lo estaban de caché. Y hasta que yo, claro, yo hablaba con todos los equipos, entonces cuando me contaron cómo habían hecho, porque un problema que había era que nuestra CI tardaba muchísimo. Tardaban horas, a veces se acababan los demonios para Jenkins, bueno, teníamos un caos. Entonces, venga, ¿cómo mejoramos por aquí? Pues nosotros hemos hecho esto. Y esto me suena que alguien lo estaba haciendo también y habían hecho lo mismo. Que es complicado, porque claro, dependían de mí y yo hablaba con bastantes líderes de cada equipo, entonces, bueno, más o menos. Pero una manera de lo que dices tú, esos valores que es entre equipos de una empresa, eso lo has tenido también a veces como un challenge, en plan, los equipos funcionan bien, pero cada uno es una islita y luego todo junto no hay un ecosistema, digamos, de equipos que tengan que comunicar y también tengan esa misma scout mindset. Sí, la verdad es que bastante a menudo y por regla general tengo que hacer un disagree and commit y te lo digo tal cual, porque la mayoría de empresas tienen el concepto de equipo silo y que los equipos silo funcionan mejor. Bueno, no. Lo que pasa es que si los abres tienen una mayor complejidad de management. Ahí es donde tenemos que entrar los managers a hacer nuestro trabajo de vamos a hablar con el resto de equipos, cómo van, cómo podemos encontrar sinergias, cómo podemos trabajar juntos. A mí me ha pasado de encontrarme en una empresa 3 tipos diferentes de login, de servicios de login. Dices, uno a... Ese es un clásico. Sí, uno a Sentry, otro a, no sé, bueno, es que a Datadog, dices, pero a ver, ¿podemos centralizar las cosas? O ya sí, a todos los servicios de Amazon me pasa lo mismo, o sea, 80 bases de datos, pero ¿por qué? Podemos unificar, que quizá tenemos información que va de la mano. Al final son estrategias te diría que son estrategias de cómo se comunica la empresa, de cómo se forma la empresa. No sé si, es que esto no es bottom-up, esto es top-down, pero de manual. Sí, pero bueno, ahí también, bueno, sí, es top-down, pero también hay un nivel ahí también de cultura colaborativa y de comunicación y demás, ¿vale? Que es, o sea, no se cambia de un día para otro, obviamente, y es difícil de cambiar, pero que también es importante en esto, para que la información fluya y para que haya este nivel de conocimiento. Sobre eso, por ponerte un ejemplo, o sea, había gente ahí que estaba trabajando con nosotros, pero que era contributos de proyectos de open source tochos, contribuían a Spring, contribuían a otros sitios. Y en la empresa no habían hecho una pull request interna a un código que no fuera el de sus 2 o 3 servicios que ellos manejaban. O sea, igual teníamos, no sé, cuando hicimos la migración de Bitbucket a tal, había 2.000 repositorios. Ponte que hubiera 1.000 de legacy y cosas que no deberían haberse ni migrado, pero bueno, ponte que haya 500 repositorios o 1.000, que había una borrada. Cosas que veías, código que además era muy parecido, todos los microservicios eran Java. Por mucho que fueran microservicios políglotas, eran todos Spring y Java. De hecho, a última hora ya no había ni diferencias de versiones, porque todo el mundo cogía la librería de este equipo de plataforma y la tiraba. Entonces, oye, que tu servicio, tú tienes que llamar a otros servicios. Llamabas pagos, llamabas cuentas, no sé qué. ¿No has visto algo ahí? ¿No puedes hacer una pull request? ¿No has visto? Yo qué sé, pasas por ese código un montón de veces. Que hay veces que se lo comunicaban, por lo menos, pero hay veces que no decían nada. Dices, sí, yo lo vi que tenían, qué sé, un problema con una librería que tuvimos de algo de seguridad. Sí, vi que lo tenían más equipos porque yo busqué cuando en su día lo arreglamos nosotros y no les dijiste nada. Tú lo arreglaste tú tienes tu librería, tú lo arreglaste porque había un parche, un problema, tal, y no, por lo menos decirles, yo no te digo que le hagas la pull request a Sales repos, pero oye, hemos encontrado esto, echarle un ojo vosotros, crea un ticket, no sé, algo. Pues pero esa gente luego en los proyectos estos que colabora son súper activos, ¿sabes? Comparten ahí, ponen issues, tocan código de todo Cristo, porque en un proyecto de esos tanto 8 Spring y tal, además son pull requests que no entran fácil, te las tienen que revisar. Sí, digo, normalmente aquí te lo va a revisar otro y va a entrar mucho. Aquí no hay el criterio tan fuerte. Pues no, pues esa mentalidad no. No sé por qué, porque dices tú, no, es que no la tienes, solo trabaja en eso. Le dices, no, fuera la tienes. Bueno, esto te diría que es ley de Conway, ¿no? Al final, la empresa será como se comunique dentro. Y tú o sea, los canales de comunicación de la empresa, ¿cómo funcionarán? Como tú contrates. Si yo tengo un director que no me comunica las cosas correctamente, o yo soy proactiva y empiezo a hablar con todo el mundo, que puede ser caótico porque una empresa
algo tan grande como Adevinta, ya te digo que no me dan las horas, o no hay aplicación. O sea, por eso decía lo de que fuera un poco top-down, ¿vale? Sí que si tienes, por ejemplo, sitios como Guilds, tienes espacios de comunidad donde pueden hablar los developers, compartirán, pero no comparten su trabajo día a día. Al final, creo que esto es un poco trabajo de esos perfiles transversales, que los típicos perfiles de los que habla Spotify, ¿no? Esos perfiles transversales que van entre equipos, de los managers, de los head of developments, poder unificar estos servicios o poder encontrar esos puntos de sinergia. Por mucho que tú quieras aplicar el Scout Mindset a una empresa completa, si tienes 300 personas, que esas 300 personas estén alineadas es completamente imposible. O sea, sí, entonces es lo que primero echamos de menos cuando crecimos tanto en una empresa de 200. Claro. Cuando yo entré y todo el mundo sabía lo que estaba haciendo todo el mundo, sabías qué proyectos, les mirabas el código, te sentabas con ellos y, oye, ¿cómo has hecho eso? Ah, guay, pues vamos a hacer así todos. Luego eso se perdió. Yo hubo un momento, lo que dices tú de comunicación, yo básicamente hubo un momento en lo que ya no te digo, es que ya no miraba tecnología nueva, en plan, no, voy a seguir la dirección de las nuevas tecnologías para... Básicamente era el día a día enterarme qué estaba haciendo la mayor parte de la gente para poder ponerlo en común. Y mandar las mismas comunicaciones de lo mismo 80 veces. Porque a base de escuchar a gente, no, es que a mí yo no me he enterado. Ah, ¿no te has enterado que hemos migrado ¿de qué era? Cuando migramos a OpenAPI, un proyecto de 6 meses, que luego se alargó, casi estuvo un año porque no acabamos para migrar creo que veníamos antes, no sé, hasta que migramos a OpenAPI. No, pues yo no me había enterado. No puede ser. Entonces, emails, Confluence, hacíamos meetups con cosas. Cuando yo veía que alguien hacía algo chulo, oye, ¿puedes presentarlo? Teníamos unas meetups internas, digamos, o tal, media horita. Tenía que ser media hora con 10 minutos o sea, no podía durar más de 45 minutos. Se grababan. Mira, pues eso que estás haciendo con Spectral para validar APIs, cuéntalo aquí. Al principio las hacía yo, porque la gente no se quería apuntar, y luego empecé a lo que dices tú, a Overwrite and Commit. Los obligaba. Tienes que hacer esto, porque sí, da igual si no. Claro, hay gente que no le gusta presentar, yo lo entiendo. Entonces, mira, pues no te pongas la cámara o lo dejas grabado. Hay gente que lo grababa y luego lo pasábamos el vídeo. Pero para darle un poco de notoriedad a todo lo que pasaba, porque era imposible. Y claro, las reuniones que yo tenía semanalmente no tenían sentido, porque me reunía con el rol que era por encima de staff era el principal, que había uno, digamos, por vertical, pero claro, a veces veía que no llegaba, entonces me reunía con el siguiente nivel también, que ahí eran 20 y pico. Entonces 20 y pico más los 9 esos, más las reuniones que tuviera yo de día a día, pues toda la semana eran reuniones. Reuniones y enterarme lo que hacía la gente y pasarlo, pero claro, no te da tiempo a ti luego mi día a día. A cacharrear. Que yo no lo, a ver, a mí o sea, le va bien, pero que luego veías que a otras cosas que querías hacer no ibas a poder. Entonces, pues la parte de investigación según qué tecnologías y hacer otras POCs y tal, pues hubo que moverlo a otros equipos o tal, porque yo no daba para más. Pero dices tú, es complicado cuando yo creo que igual también hay que asumirlo. Cuando llegas a X tamaño, no va a pasar que esas sinergias pasen tomando un café, porque no, hay que forzarlas. No van a pasar fácilmente, pero por ejemplo lo que me decías de ese developer de encontró un fallo de seguridad en sus librerías, vio que había otras. Claro, yo me entero de algo así y con mucho radical candor, pero diría, ¿por qué? ¿Por qué no lo has dicho? Ah, porque yo no sabía. Pues me lo dices, me lo preguntas, pero a ver, los trato como adultos en todos los sentidos. Sí, claro. Si cometen un error, has cometido un error. La próxima vez me lo dices, aprendemos del problema y vemos por qué es un error. O sea, la cantidad de impacto que hay detrás de todo esto, si por ejemplo hay un bug o sea, no estamos aquí para competir con tu compañero del otro equipo, estamos aquí para que todos hagamos que la empresa tenga dinero a final de mes y nos pague una nómina. El sueldo, gracias, la nómina. Vamos a salir. Yo lo que les decía es, porque también había eso, no, pero es que esto, incluso aunque, claro, cuando os contabas la historia era en plan, vale, pero entonces tiene que ser algo como que no tiene que afectar a toda la empresa, no tenéis que contar una cosa que arregle la vida a 300 desarrolladores, pero con que arregle al equipo de lo tuyo, ya es un equipo más que va a ir 20% más rápido o que no va a tener un bug gordo en producción porque tú ya lo has arreglado. O sea, estás arreglando un equipo ya me estás arreglando tal. Y lo que os decía yo, y pocas veces va a ser un equipo, sobre todo con los de backend, porque es que tenéis las mismas tecnologías, las mismas librerías y estáis todos haciendo servicios CRUD sobre unas bases de datos, es que es lo mismo todo. Entonces, si hay uno que tiene 10 millones de registros en la base de datos y otro tiene 5. Vale, pero el que tiene 5 en breve va a tener 10. Entonces, si lo ya arreglaste tú en la tuya, porque pusiste un índice, bueno, no sé qué, pues la otra, si no vale para ahora, le va a valer para dentro de un año, pero le va a valer. Y a la empresa le va a arreglar una cantidad de pasta indecente en base de datos que teníamos. Es que teníamos un proyecto que estaba maximizando Aurora. A la gente que conocéis Aurora, la base de datos súper potente, que es una versión de MySQL, maximizar Aurora a nivel de CPUs y tal es una pasta por
por hora absurda. Y era un proyecto, con todo respeto, de un banco enano. O sea, no estábamos cogiendo todos los datos que hay en el mundo, metiéndolos por IA. O sea, no era nada de eso. Era un proyecto normal que se estaba yendo de madre por una tabla que se iba. Y para una tabla o dos, creo que era auditoría de notificaciones, no sé qué era. Para esas dos tablas, o sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Y que arregles esto y que, digamos, te lo guardes. Y también pasa a veces ya, mira, entre equipos entre departamentos. Nosotros hacíamos R&D y luego se hacían los proyectos. La gente que en los proyectos arreglaba cosas que el producto no iba muy bien, no iba muy fino, le pegaban una vuelta en el proyecto para que funcionara, esa información no volvía hasta R&D. Y el siguiente proyecto, como yo estuve primero haciendo proyectos, decía, ¿no te das cuenta que aunque no lo arreglas a arreglar para nadie más, arréglatelo para ti mismo? Porque vas a hacer otro proyecto en 6 meses y si no arreglamos esto en el producto, lo vas a tener que arreglar tú en proyecto. Y seguro que después de esas conversaciones a la vez siguiente lo hacían bien, ¿no? Sí, ojalá. Yo es lo que no entendía, porque yo de lo primero que además disfruté mucho en esa empresa, porque yo no había estado en producto hasta entonces, bueno, la de Madrid era un poco producto, pero era que podía tocar el código. O sea, tenía acceso a todos los repos de R&D, podía ir a sentarme con ellos. Oye, esto que estamos usando aquí, ¿sabes por qué va aquí? A ver, si tú usas open source, sí, pero si usaba la base de datos de Oracle y decía, hostia, qué coñazo, va muy mal esto, ponle un ticket tú a Oracle, ¿quién lo va a hacer? Pero aquí podía hacer yo un ticket, podía hacer una pull request con una idea que yo tenía para solucionarlo. Luego ellos me pueden decir, oye, no, es que si tocas aquí, porque ellos tienen la visión más general. Si tocas aquí vas a romper aquí. Yo, vale, guay. Pero aprendías de un producto que estaba vivo, que estaba al lado tuyo. Y a mí me parecía, o sea, no había tenido la oportunidad de estar así y me molaba mucho. Y cuando vi que se perdió totalmente, que fue un poco por el tamaño de la empresa y porque, claro, ya no había, cuando yo entré eran 4 servicios que se lanzaban y ya está. Cuando me fui eran, bueno, una época que fueron 100 y pico, luego eran 60 o 70. Entonces, creo que depende de la presión del producto, Andrés. Ya. Que al final me he encontrado situaciones de que se ha querido hacer muy colaborativo cualquier cosa, de, oye, encontraste bug, te subo la pull request, tal, y la pull request 2 semanas ahí parada. ¿Por qué? No, es que tenemos mucha presión por producto, porque tenemos que sacar, y es que no hemos podido mirarlo. Es que al final es muy fácil hablar de, todos tenemos que hablar, pero hay que mirar la cantidad de entorno y de cosas que suceden alrededor. Lo importante es quizá pensar de, si no ayudo o colaborar, que no me cuesta tanto con el equipo de al lado, es que a lo mejor dentro de 2 meses estoy en ese equipo, no como yo. ¿Vale? Bueno, entonces, lo de las pull requests pasó, que la gente decía las pull requests, decían, es que la tengo aquí, no la han mergeado, no me han explicado por qué. Entonces, cuando quisimos formalizarlo un poco en otra vuelta que le dimos porque se tenía que ir, tenía un nombre cool, que no sé si, no creo que nos lo inventáramos, supongo que sí existiría y lo copiamos. Inner Sourcing. Sí. Pues un artículo en nuestro blog, en el blog de la empresa en la que estaba yo antes, explicando lo Joule Inner Sourcing, pero bueno, sí que ya existía por ahí. Y es básicamente dentro, pues como si fuera un open source, pero dentro de tal. Bueno, se le quiso dar una formalización a lo que ya hacíamos antes y se dejó de hacer. Pero también, igual no solo porque igual se puso mucho el incentivo al principio en los que veis cosas en otro equipo o en otro departamento entrar a arreglar, pero que luego haya un proceso formal para que esos cambios o esas colaboraciones se introduzcan en el código de producción, en el código de producto, lo que sea. Porque no sé qué, lo que dicen, no tengo tiempo para revisar estas pull requests. No hay un estándar, entonces tú me metes código de que no está siguiendo mi estándar. Entonces fue cuando empezamos a alinear muchas cosas. Ahí pero está. Bueno. Al final, a ver, si tienes una empresa pequeña, es fácil. O sea, por ejemplo, el Scout Mindset aquí funciona súper bien. Todos sabemos, nos alineamos. Pueden hacer meetups o una vez a la semana de el código se tiene que ser así, tienes que trabajar de esta forma, estos son los diferentes pasos, palo. Pero cuando tienes una empresa grande, hay que poner sobre el papel, bueno, sobre el papel. Sí. Se ponía sobre el papel que es Confluence, Google Docs, Slack, Meet, y aún así la gente no se enterará, pero tú, R tienes que ir invirtiendo en ese tiempo de generar unas reglas comunes y que todo el mundo las sepa y que todo el mundo haga una agree de eso. Es súper complicado. Y empresas, por ejemplo, de ventas, que estamos hablando de 5.000 personas o más, es súper complejo. Estamos hablando de que creo que en la frontend de Francia, no sé si habían 200 frontend developers. Es una locura. Una locura, ¿eh? Entonces, pues sí, los growing pains que se tienen. Pero bueno, trucos hay y yo hay lo que pasa que lo veo desde empresas, creo que son cosas que se pueden aplicar y si las aplicas y contratas bien, porque parece una tontería, pero también a quién contratas, el tipo de mentalidad que le vas a meter, porque tienes que decir, no es ninguna tontería, es muy mis reglas de juego son estas y tienes que seguirlas.
y tienes que seguirlas. Entonces, a partir de ahí es cuando va a funcionar bien. Pero bueno, esto en 2 minutos no vamos a resolverlo y yo creo que daría para 4 podcasts más seguidos tranquilamente, ¿eh? Sí, ya te digo, el tema ese del crecimiento en aquella empresa y tal, y cómo nos adaptamos y qué cosas queríamos que se mantuvieran, qué cosas tuvimos que cambiar. Bueno, claro, también había la de, pues yo tengo la password de producción de todo, porque como éramos 4 gatos, pues todo el mundo entraba. Yo, si me quiero, me cargo producción mañana. Claro, evidentemente, eso luego ya no sé. Pero claro, luego te crea era el Spotify modelo que copiamos al principio para las guilds, los chapters y todo esto. Luego ya pasamos a otras cosas y había capas y capas de acceso, ya no eras tan rápido. Aunque quisieras tener esa mentalidad de voy a arreglar cosas en todos los sitios, ya no tenías ni acceso. Pero bueno, sí, nosotros de hecho, teníamos una charla interna que se llamaba Growing Pains. Con la intro de la serie de los 80, que la hice yo, y luego ya empezamos a hablar de una cosa tras otra. Vamos bien de tiempo, como siempre. Ya llevamos una horita, sí. Teníamos ahí la charla que diste en la Pulpo, y no sé si las dan en algún sitio más, el tema del offboarding. No, esta solo la da en la Pulpo de momento. En Barcelona la queremos la quiero dar junto a María Larios, que es una grandísima profesional de People. Y offboarding necesita management y People a la vez. Sí. Sí, pues digo que lo que igual él hace poco en otro artículo de onboarding que lo compartieron los amigos de Manfred, ¿puede ser? Que hicieron algo, pusieron un artículo, un vídeo en algo del onboarding. Él hablábamos con Asier que él tenía un artículo, pero igual el offboarding no está tan... es algo que se deja, porque claro, te va, se rompe la relación, ya es una cosa distinta, pero en esta época que igual parece que ha parado un poco, pero bueno, sigue habiendo layoffs y estas cosas, creo que no es un anticipo de la charla, pero ¿qué temas te parecen importantes que has descubierto tú en los años que estás trabajando que es importante del offboarding? Bueno, de hecho, mi idea de hacer porque es un workshop, fue precisamente poder explicar todo aquello que yo había aprendido con golpes, a las ¿vale? malas, sí. O sea, a las muy malas, porque cuando empecé como manager, sí, la gente te dice cómo hacer las one-on-ones, cómo hacer las performance reviews, pero nadie te dice cómo decir adiós a un empleado y cómo impacta en el equipo y qué pasa cuando una empresa decide echar a la gente. O sea, fueron cosas que a mí me resultaron muy duras en mi época más junior y dije, ostras, si yo lo he aprendido a las malas, prefiero que dar ese tipo de formación que la gente necesita, porque a todo el mundo se nos va alguien, a las buenas o a las malas, a todos nos ha pasado tener que echar a una persona por alguna razón y lo que estás diciendo hoy en día está muy al día el tema de los ERES, de los layoffs. Y no van a parar. Ya te lo digo que creo que es algo que ha empezado y por desgracia va como el mercado. O sea, las fluctuaciones del mercado son las que marcan la cantidad de gente que tienes que tener en tu empresa trabajando. Y si un inversor se te retira, pues tienes que reducir personal y no hay otra. Un poco de qué va es eso, ¿no? De sentar esas bases de qué tienes que hacer como manager, sobre todo, cómo tienes que acompañar a esa persona si se va por su propio pie, si tienes que acompañarlo, o sea, si tienes que acompañarlo, perdón, es una forma un poco rara de decirlo. Si tienes que echar a una persona, si tienes que prescindir de esa persona, ¿qué tienes que hacer a términos legales? Porque hay cosas que un manager muchas veces no sabe que está haciendo mal y te puede tener una implicación legal muy fuerte. O sea, como que te pueden echar a ti si no haces bien un despido. Sí, desde con quién lo hablamos, era el tema de las entrevistas, pero con Nadia, yo creo, cuando la entrevista con Nadia iba por ahí, dice, es que la gente no sabe qué cosas no se puede preguntar a nivel legal. Exacto. Y no te dan formación, porque claro, preguntar por las partes técnicas, ¿vale? Pero como se preguntan más cosas, igual estás en una charleta amigable y estás preguntando algo que es totalmente ilegal y metes a la empresa en un jaleo. Pues para esto, lo que dices, mira, el otro día lo hablaba porque nosotros tuvimos un offboarding, pero hablábamos a nivel técnico de qué cosas que teníamos que hacer, porque se nos quedó el permiso de un canal de un Slack que al final era, si eres owner, pues puede haber varios admins, pero hay un admin owner y ese es el que puede hacer una serie de cosas. Y entonces esa persona ya no estaba en la empresa. Entonces le tuve que escribir por fuera y decirle, oye, ¿me puedes pasar a mí lo de owner? Y tal. Entonces lo añadimos tenemos un offboarding list de cosas técnicas de pues borrar la cuenta de Gmail, borrar esto, borrar tal. Pero no tenemos, ni en la otra empresa lo tuve, la verdad. Tuvimos suerte que es una empresa que estuvo creciendo mucho y no hubo layoffs. Siempre se fue gente, evidentemente, pero no layoffs. Y claro, una serie de cosas que hay que hacer.
y cosas, lo que dices tú, sobre todo cosas que no puedes hacer a nivel, pues eso, no todo el mundo está al día de nivel legal, que se pueden hacer y que no, y eso es importante, sí. Bueno, y es súper importante porque al final el offboarding, por lo menos mi approach era como, tiene que ser un offboarding humanista. Aunque esa persona se vaya a otra empresa porque le han mejorado el sueldo, le han mejorado las condiciones, tiene que poder seguir de tu empresa y de tu equipo pensando que en el futuro podría volver a esa empresa y podría volver a ser parte de tu equipo, ¿vale? Y no es algo es algo relativamente común, eso pasa, Sí, eso pasa. sí. O sea, que una persona se vaya de tu equipo porque quiera ver otras cosas o por lo que sea, y Quiere viajar, luego vuelva. luego en el tiempo, por lo que sea, pues se vuelven a unir caminos. Es algo realmente bastante habitual, ¿eh? Y pues, ¿cuántos offboardings habéis vivido vosotros que el manager casi os ha dicho, vale, sí, ok, te vas tal día, pasa los conocimientos y trae el portátil y ya está? Yo lo he vivido. Algunos. Yo lo he vivido. ¿Y qué sensación sales? Sales ahí como diciendo, Sí, no quiero volver aquí, ¿para qué? Entonces, aparte de la retención... Yo tengo que decir que en mi caso ha habido algo más cercano, tratos algo más cercanos, ¿no? Pero a nivel personal, ¿sabes? Porque siempre, pues bueno, por circunstancias, el manager hemos llegado a ser relativamente amigos, ¿no? Y tener buena relación. Pero sí que es verdad que a nivel compañía, yo no he visto en ningún sitio donde haya un procedimiento, ¿sabes?, explícito donde esas cosas se tengan en cuenta. ¿Ves? Yo tengo suerte de que aquí en Adevinta por lo menos esto sí que está establecido. Otra cosa es que tú como manager seas más humano o menos humano, ¿vale? O sea, porque al final un protocolo lo puedes seguir a rajatabla y no darle mucho más. No. Pero tampoco puedes ser amigo de toda la gente que está en tu equipo. Entonces, si una persona se te va, para mí es súper importante que se vaya con una sensación de, ostras, has aportado, no ha funcionado, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, o no ha funcionado ahora. O ha funcionado durante el tiempo que nosotros nos pasó, que era una empresa de 200 a una empresa de 2000. Pues hay gente que por el camino se fue a otra empresa, la empresa le creció demasiado, querían estar en startup, querían estar en empresas pequeñas, o al revés. O sea, al final la empresa no todo el mundo vale para todas las empresas en todas las fases de ese momento, igual luego más adelante sí. O eras más junior y no hacía falta alguien más senior, o al revés, yo qué sé. O que es un junior que necesita volar y quizá te volverá siendo un senior. Y es que eso es una inversión que la gente no se da cuenta que es súper importante. Es importante, tú cuando estás intentando atraer a gente, ese tipo de retención también es importante. ¿Por qué? Porque a lo mejor no vuelve él, pero tiene un colega que está buscando trabajo. Oye, claro, esta empresa y esta manager están súper bien, ve allí y tal. Es muy importante y no se le pone atención y nadie sabe cómo hacerlo. Al final estamos hablando de un sector, es grande pero no tan grande y sí que es verdad que es muy fácil encontrarse. Sí, sí. O sea, yo la verdad, lo que digo, teníamos un proceso, en la más grande en Backbase, teníamos un proceso estándar de offboard y tal, la serie de pasos que había que seguir, pero había una serie de cosas que no estaban tan cubiertas y había... O sea, yo estuve 8 años ahí, entonces además como ya estaba como de contractor, ya la despedida duró 6 meses, digamos, porque ya sabía cuándo se acababa el contrato. Y entonces estuve despidiéndome de todo el mundo y tal. Lo que dices tú, a nivel personal muy bien, con mucha gente. A nivel empresa, yo sé que no soy el único que se iba después de 8 años y hay gente que se ha ido que llevaba 10 y hay gente que se ha ido que llevaba 5 o 6. Pero a nivel empresa no noté yo mucho respaldo en lo... Además era un puesto, digamos, de responsabilidad, un puesto de director de ingeniería. Había 10 directores tampoco. ¿Por qué no ha encajado? ¿Qué es lo que va distinto aquí? Que nada, no tuve ninguna conversación de esas. Hablé con mucha gente, con muchos compañeros, pero a nivel empresa, no sé si por su lado, por el mío, por los dos, no nos entendimos ni siquiera al hacer el offboarding. Que dices tú, bueno, pues hago, igual que si le pregunto a uno de mis desarrolladores por qué te vas, pues esto, tecnología, y hablas un poco ahí, mira, pues esto le podemos echar un ojo. Pues igual hay algo que aprender en esos caminos que se separan por lo que sea. Y no hubo nada de eso. Sí que había una entrevista oficial con HR. El exit interview, ¿no? Sí, la exit interview, pero no era como muy estándar. De hecho, igual yo no sé si la hice o no al final, porque como era contractor, creo que teníamos normas distintas, que fuera de empleado o de contractor. Pero bueno, que sí que eché en falta. En otras, pues no, oye, pues ellos me preguntaron, yo expliqué, porque me iba también en todos los demás casos fui yo que me iba a otro sitio y ya está. Pues, pero lo que dices tú, guardo en casi todas esas, no tendría, evidentemente, pues igual ya no existe o lo que sea, pero al año, 2, 3 años, 4 años, si alguien me preguntara, decía, oye, pues yo estuve allí en Asturias en aquella empresa y viene,
la gente muy maja, lo que hacían era esto, te tiene que gustar, si no quieres una consultora no, pero si te encaja el tipo de empresa, buscas una consultora y tal, yo te recomendaría esta. Sin embargo, de otros sitios en los que te vas tal, pues no me va a salir ese nombre muy rápido. Salvo que me preguntes algo muy específico. Si me dices una lista de empresas, pues te voy a decir esta y esta y esta. Y luego la gente, que ya lo hablábamos un día, no sé si fue con Félix y tal. Yo igual, también otra cosa, historia de abuelo cebolleta, pero yo ya hace tiempo que no miro, igual antes sí miraba tecnologías, o ahora miro más quién trabaja allí. Exacto. Gente que conozca porque trabajas con ellos, o es gente que me han dicho que, oye, pues está Álvaro en esa empresa, oye, pues me interesa. Oye, pues está Ana, que me la ha recomendado. Oye, pues está, no sé, Almudena. O gente que ha trabajado allí. Claro, gente que ha trabajado allí, que dices tú, oye, sí. De hecho, en muchas, está pasando mucho que la gente contacta a empleados. A mí me han contactado muchas veces para preguntarme. Yo las últimas veces que hice entrevistas, cuando me contactaba alguien y tenía el nombre de la empresa, preguntaba, oye, ¿alguno conocéis a alguien que haya trabajado aquí? Y me han pasado el contacto y le he escrito a esa persona, oye, mira, mi amigo me ha pasado porque te conoce de tal, era para preguntarte, oye, ¿cómo va? Porque es como una fuente más fidedigna. Sí. Y te da un aire de... Que luego al final es lo que deberías hacer las entrevistas. Pues que luego las entrevistas se enfocan mucho en lo técnico, que si me han mandado un test, que no sé qué, pero es que igual he hecho una media hora hablando con esa persona y he notado que me gustaría trabajar con esta persona. Esto es otro melón que quieres abrir, el de las entrevistas. Bueno, entonces sí que nos vamos hoy a 2 horas. No vamos a abrirlo, pero vamos, yo solo te digo que los live coding los detesto, pero de mala manera. Porque creo que ahí no se ve la cultura de la empresa, ni la cultura del equipo, ni los soft skills. Nosotros tuvimos ese debate cuando queríamos repensar cómo hacíamos las entrevistas, los procesos, porque empezamos a contratar en muchos sitios y era muy lento, teníamos un test, el test parecía que la gente no quería hacer. Se analizaron varias alternativas y había gente con la del live coding y tal. Y a mí me parece muy bien, porque hay gente incluso que le gusta. Hay desarrolladores que como lo tienen preparado, se lo preparan. Pero es que de aquella no hacíamos pair programming. Claro. Entonces, ¿por qué le vas a entrevistar en lo que es lo más parecido a pair programming que hay cuando luego va a entrar y va a estar sentado y va a revisar pull request? Ponle una pull request y la revisáis juntos. Sería más parecido a cómo trabajamos que un live coding. Pero bueno, acabamos con una opción un poco flexible que dejábamos al candidato un poco, porque hay gente que no se le da bien el live coding, pero otras cosas sí, y al revés. Entonces, bueno, dejamos un poco de libertad. Pero sí, las entrevistas da para una entrada entera. Vaya. Sí. Pues nada, tenemos las preguntas clases, pero dale, si quieres. No, poco más. De lo último de offboardings, al final también el más complicado quizás cuando tienes que echar a una persona. Y aquí es donde, bueno, explicábamos un poco el punto de vista de un manager que es muy duro. Yo, la primera persona que eché, todavía la tengo aquí y duele. Y, es una conversación difícil. Es muy complicado y cómo prepararte esa conversación y qué tienes que tener en cuenta. Es que son cosas que nadie te enseña. Y bueno, no sé, era un poco ayuda a esos managers que no han tenido que hacerlo nunca y que en algún momento, por desgracia, tendrán que hacerlo. Bueno. Sí, es una de esas cosas que no es el happy path, ¿sabes? Que para las cosas guays, una promotion, seguro que hay maneras de hacerlo también estándar y bien, pero al final estás dando una buena noticia, una subida de sueldo y tal, pero cuando son las otras cosas es cuando más falta te hacen herramientas, tooling, alguien que te haya dicho una serie de cosas que probar por lo menos, porque no va a funcionar nada 100% y vas a tener, si es una situación difícil es difícil, pero es donde más tienes que tirar de inventario, que para las cosas buenas es más natural todo y tal, pero sí. Bueno, ¿cuántas formaciones encuentras de one-on-ones y no encuentras formaciones de, por ejemplo, improvement plans? Ya. O sea, que es muy fácil. El happy path lo sabemos casi todos. Sí. Y son fáciles porque tú lo has vivido. Claro. Porque tú como developer has estado en equipo y has vivido ese happy path. Pero cuando hay cosas complejas como negociación, como pues cuando se ponen las cosas mal. Gestión de conflictos cuando la cosa se torce. Uy, y gestión del dolor, Álvaro. Y gestión del dolor. Cuando hay un layoff, la gestión del dolor es horrible. Sí, total. Y luego es verdad que como manager, ante situaciones así difíciles, al final también o sea, tienes que tener mucho cuidado lo que comunicas y cómo lo comunicas, porque al final eso llega mucho, ¿no? Al final por tu posición llega mucho y entonces no es fácil. Es una cosa que sí que es verdad que estaría bien que hubiera un poco más de información o formación afuera. Bueno, seguiremos haciendo charlas en conferencias a ver si ayudamos a los managers. Sí, no, total. Eso lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que cuando pasas de programador a manager te encuentras en un mundo en el que es totalmente nuevo y hay muy poca información fuera. Y esto es un ejemplo muy claro de eso. Es que es un cambio de carrera. Es como pasar de hacer coches a llevar, no sé,
veleros. Y dices, pero bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Sí. Sí, yo creo que he salido casi todos los... Es que es un cambio de carrera. Y eres junior de repente cuando en teoría eres muy senior porque llevas muchos años y de repente no te encajan las cosas. Pero bueno. Bueno, ahora tenemos a ChatGPT, que nos ayuda también. Tenemos pues a raíz de tema de formación y de cómo tal, tenemos la pregunta siempre para terminar. Si quieres, Álvaro, dale ahí. Sí. Y bueno, pues tenemos dos preguntas clásicas, ¿vale? La primera es un poco, pues, ¿qué consejo darías a alguien que está empezando en posiciones de liderazgo o quizás que esté interesado en continuar su carrera hacia esa dirección? Lo que yo me habría dicho a mí hace unos años es que se busque un buen buddy, un buen mentor, una persona que le ayude y con la que pueda compartir ese dolor, porque el síndrome de impostor lo tendrás, te equivocarás 1000 veces, pero por lo menos poder compartir con una persona de me voy a equivocar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo harías tú? Y no sé, a mí me encontrado a veces que estaba sola y encontrarte una persona al lado ayuda muchísimo. Sí, total. Sí, a ver, relacionado con eso, yo tengo la suerte de que en su momento, pues cuando empezaba, sobre todo, tenía un responsable que que realmente hizo mucho impacto, ¿no? Y el hecho de tener un mentor en el que puedas apoyarte, que te ayude un poco en tu carrera en algunos momentos, es algo que tiene un impacto mega positivo. Sí que es verdad. Pero no es fácil encontrarlo. No es fácil y yo normalmente recomiendo que sea una persona que sea un peer tuyo porque por lo menos vivís el mismo dolor. O sea, por lo menos entiende por lo que pasas, porque a veces claro, si es mentor que te va a hacer coaching, sí, por encima tuyo está bien, pero si es una persona que por lo menos te va a ayudar a mantenerte cuerda, la verdad es que está bien encontrar uno a tu lado. Y nosotros en esta de que crecimos tan rápido, tuvimos suerte que varios crecimos hasta estas posiciones de algo a la vez. Entonces teníamos nuestras sesiones grupales de hola, soy manager y no sé qué hacer, como managers anónimos. Al principio sobre todo era como acabar y luego compartíamos mucho qué estáis intentando vosotros con esto, con tal. Y bueno, había cosas técnicas, pero había cosas más de liderazgo en sí. Y ahora desde que estoy en esta CTO he visto, por ejemplo, me agregaron, no voy a decir mal ahora, pero bueno, hay un grupo un chat de Telegram con CTOs y porque es un puesto al final, claro, no suele haber varios por empresa. Y entonces, para hablar con otros, que si es una empresa pequeña, empresa grande, que es que además es un puesto que depende de dónde estés, ¿eres un tech leader con un título guay o eres no sé, ni siquiera tocas casi tecnología porque si es burócrata? Y eso. Entonces, cambia mucho incluso dentro del propio perfil, de las propias siglas. Entonces, en ese grupo y en alguna conferencia y tal, cuando enganchas a alguien que es del mismo rol y que la empresa es parecida, ¿cómo hicisteis esta cosa y tal? Y eso ayuda mucho, la verdad. Sí, porque te podría decir libros, pero creo que la gente que ha venido antes que yo ya os ha dicho un montón de bibliografía y al final yo he aprendido más de las personas que de los libros. Nos dicen algún libro y tal, pero también yo creo que mucha gente luego que le resalta que le ha ido mucho suelen ser otra gente. Nos han dado links de, biografías de Twitter o charlas de otra gente, cosas así. Porque hay gente que luego, también los libros, entonces hay que hacer lo suyo. Entonces hay gente que ha leído Tintopologies, como muchos hemos leído Tintopologies, pero luego ha aplicado Tintopologies y ha dicho, bueno, lo que me ha funcionado y lo que no de Tintopologies. Y eso igual le sacas más chicha que a leer un libro, que está bien, pero que luego hay que llevarlo al mundo real. Pues nada, pues habrá que ir cerrando. Que esta gente querrá acostarse. Bueno, ir a comer en este caso. Sí, ¿no? Un poco de hambre sí que hay ya. Sí, ya son horas, sí. Pues nada, un placer, Ana. Y lo de siempre, estaríamos charlando mucho más. Coincidiremos en algún sitio y echaremos una charleta más de todo. Y muchas gracias por venir. Y Álvaro, muchas gracias por estar aquí otra vez y por visitar Asturias. Me toca devolvértela en Barcelona. Mira, este año iba a ir a la Software Crafters y al final no me ha cuadrado. Porque iba a ir el mismo fin de semana que un triatlón que hay y al final no puedo ir ni a la Software Crafters ni al triatlón porque me han salido historias en paralelo. Pero bueno. Pero es una conferencia que yo la tengo, ¿eh? La tengo. De hecho, este año mandamos algo, ¿no? Sí, mandamos un call for papers. Sí, mandamos algo sobre el podcast. Sobre el podcast. Tengo que deciros que el Call for Papers de la Crafters es a ciegas. No vemos quién hace las charlas. Pero sí, es una que queremos. Es muy equilibrado por eso, porque no sabemos quiénes son los speakers, entonces no nos dejamos llevar por las típicas estrellitas ni nada, sino. Sí, yo mandé alguna técnica el año pasado y pero este año mandamos esa que le hemos mandado porque hemos pensado eso de todo lo que estamos sacando del podcast, que hay lecciones ahí que pueden estar guay para una charla, sobre todo para estas charlas de liderazgo y tal. Entonces sí la hemos mandado. Pero bueno, una conferencia yo no he ido,
pero me han hablado muy bien de ella y intento, bueno, me han dado, pero tendré que ir un año en persona. Si no es de speaker, iré de attendee. Que también Si lo consigues, que las entradas vuelan en 2 minutos. Claro, es que esa es una de esas, que hay que estar muy atento. De hecho, el año pasado, este año no puedo por tal, pero el año pasado sí que intenté y no conseguí. Es como la de Pamplona. Es que hay alguna de estas que vuelan, ¿eh? Pero bueno, Sí, la Pamplona Crafters creo que también vuela. Sí, también vuela. Pero bueno. Pues nada, es un placer. A vosotros. Y chao, chao. Chao.